Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, vamos a charlar de trigo, ¿no? Hemos hablado mucho de trigo, hemos hablado de los cultivos de fina, cebada, colza, avena, y en todo esto aparece como un gran vector. Dos candidatos lo dijeron, y usted lo tiene en Agrositio buscando Massa o Macri, lo dijeron directamente y miraron a la cámara. Apuesten a los cereales de invierno porque ustedes van a cosechar con otro gobierno y en ese gobierno los cereales de invierno no van a tener retenciones, no van a tener ROEs, no van a tener más impedimentos para que tenga un mercado fluido en el cual usted pueda exportar. Bien, para meternos más de entrada en todo esto y además en algo que a mí me entusiasma mucho, ya le hemos adelantado, estamos con Raúl Dente, director de la Federación de Acopiadores, y un hombre que le ha puesto el hombro en los últimos años de una manera muy especial justamente a este cultivo, y yo lo vengo siguiendo muchísimo en toda esta patriada de A Todo Trigo, desde el principio siempre me entusiasmó. Vamos a estar allá incluso transmitiendo, estando en directo, haciendo notas y llevándole esta información, pero le vamos a contar un poco esto, pero lo vamos a atar al trigo. Bueno, un gusto tenerte. Tenía que hacer esta introducción, porque es el contexto de algo que no me has escuchado decirlo muchas veces. Yo tengo la ilusión de que si uno pudiera bajarle alguna señal, y por el otro lado el productor también le pusiera un dejo de riesgo, un dejo de esperanza, podríamos llegar a tener a lo mejor 1 millón y medio de hectáreas más, con un poquito más de tecnología y alcanzar esa 16 o 18 millones que necesitamos, ¿no? ¿Vos cómo la ves? Sí, lo que pasa es que el desaliento del sector productor es tan grande, ha pegado tanto las medidas de política instrumentadas hace 8 o 10 años, en realidad empezaron en el año 2006, ¿no es cierto?, con intervenciones en el mercado, ROEs, las restricciones cuantitativas, los derechos de exportación, los cierres, etcétera, que inclusive este año además se ha agregado un pequeño problema de calidad, lo que aumenta el tema de desaliento de los productores que no saben a quién venderle o no tienen a quién venderle, y por otro lado los precios se han pulverizado, ¿no? Entonces revertir esa situación tan enorme de desaliento hay que trabajarlo muy bien. Ese es uno de los desafíos de A Todo Trigo. Pretendemos en A Todo Trigo crear un ambiente de primer nivel en el ámbito productivo, tecnologías de producción, etcétera, que es toda la función de producción que la maneja Daniel Miralles, Emilio Satorre, toda la gente de la UBA, y al mismo tiempo empezar también a meter, como siempre, estos ingredientes de comercialización, de medidas de política, etcétera. Ahí vamos a presentar 4 trabajos, hay 2 trabajos de Gustavo López, uno mío y uno de Leandro Pierbattisti, que van a formar un vademecum, que es una especie de contribución de la Federación al Trigo, donde vamos a demostrar claramente lo nefasto que han sido las medidas de intervención, con números, con cuantificaciones, etcétera. Se va también en ese documento a incorporar una propuesta de eliminación de los derechos de exportación y las restricciones para los cereales, en este caso trigo y maíz, y su impacto que podría tener en materia de precios, decisiones de producción, etcétera. Y en fin, lo que queremos es recrear un ambiente pensando en que la situación va a cambiar, que estas medidas de intervención absolutamente perversamente ineficaces e inequitativas, como yo los califico en un trabajo que hice, un test de medición de esas medidas, se van a levantar, se van a cambiar. No sabemos exactamente el timing de los cambios, porque eso, digamos, nunca se sabe. Asume un nuevo gobierno el 10 de diciembre, bueno, no sé si para el 3 de enero no hay más retención, no hay más ROEs, no hay más nada, o se espera la próxima cosecha. Hay que ver bien cómo se manejan los tiempos. Pero lo que sí creemos que es una oportunidad histórica, la de A Todo Trigo y la de toda la gente que va a participar, en tratar de empezar a cambiar las expectativas tan desfavorables que hay con el trigo. En realidad, teóricamente, si se eliminaran los derechos de exportación y las restricciones cuantitativas, uno podría estar pensando tranquilamente en un trigo de 190 o $200 la tonelada, contra 120 y de difícil colocación en este momento. Entonces, cuidado que, digamos, esto podría, lo que queremos es realimentar, recrear las esperanzas en que si dejamos funcionar a los mercados, con desde ya siempre algún control del Estado para evitar que haya alguna suerte de posiciones dominantes, de lo que fuera. Si recreamos los mercados, las instituciones del mercado, el funcionamiento de los mercados de futuro, y dejamos que los precios se expresen con absolutamente libertad, que reflejen la escasez, y empezamos a confiar en eso, podría cambiar decididamente la decisión de los productores. Aspiramos en que sea cambio, pero eso no lo podemos asegurar porque siempre hay un retraso en acostumbrarse a las cosas malas, como en pensar que las cosas nuevas vinieron para quedarse, ¿no es cierto? Pues sabés que yo te decía, yo tengo como 2 o 3 latiguillos, ¿no? Uno, durante todo el tiempo fue sembrás con un gobierno, cosechás con otro.
El otro latiguillo, por supuesto, fue esto. Hagamos 1,5 millones, 1 millón de hectáreas más, metámosle más tecnología, logremos una media de 3,1 por hectárea, ¿no? El clima aparentemente va a ayudar. Hoy estuve con Leonardo Benedicte, es un climatólogo, y el otoño va a ser un otoño que va a ayudar. O sea, vamos a tener las condiciones para poder hacerlo. Hay que poner la agronomía, pero vamos a poder hacerlo. Bueno, esto mismo, yo tuve la oportunidad el otro día, estando en Radio La Red, estaba justo Julián Domínguez, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, un hombre que manejó el Ministerio de Agricultura, y estaba en una nota con Jorge Rial. Entonces después lo sacamos, nos sentamos y nos pusimos a charlar. Yo no lo conocía, me lo habían presentado, charlo un minuto, pero al rato logramos una confianza bárbara, ¿no? Entonces, en medio de la nota de radio, le digo, no le dije lo de siempre, no cosechemos con otro, pero sí le dije lo del trigo. Me digo, Julián, a ver, vos fuiste un tipo que armó un muy buen equipo en el ministerio. Vos te acordás, estaba Lorenzo Vaso, muy buen equipo. Yo si hiciera análisis a lo mejor en los últimos años, con todas las cosas, me parece que fue el tipo que más intentó ir a la Secretaría de Comercio, primerear. Peleó bastante, trabajó en el PEA. Después sí no pudo, porque bueno, en la realidad ninguno de los demás pudo hacer nada tampoco. Y en un momento me acuerdo cuando le dije lo del millón, sí, lo vio, y el productor de trigo cómo está sufriendo y cómo perdió esa plata, sí, sabemos que el productor de trigo tenemos que defenderlo, lo tenemos que cuidar. Y después le digo, entonces, ¿dónde están los tabúes? Porque te pregunto una cosa, ¿alguna vez faltó trigo en la Argentina? No. Y te pregunto a vos, que quisiste ser, estabas intentando ser presidente de la nación, si llegara a faltar el trigo, ¿qué tenés que hacer? Tener un canciller muy piola, 4 o 5 agregados comerciales en el mundo, llamar y decir, muchachos, busquen el trigo más barato, traigan lo más rápido posible. ¿O no? Ahora, totalmente. ¿Te imaginas una foto de un gobierno peronista importando trigo? No me lo imagino políticamente. Pero hay que acostumbrar a la gente que si hemos tenido problemas más grandes, un fiscal, pero claro, que no le terminamos de encontrar la vuelta y no podemos traer una tonelada de trigo. Además, vos le decís que hasta le pagás con autos. Además, podría ser un buen negocio, porque a lo mejor exportamos trigo a un precio alto, importamos trigo a un precio menor y quizás nos quedamos con alguna diferencia. Una cosa totalmente ilógica, porque él incluso me tira el número y me dice, mira, nosotros en realidad para la mesa de los argentinos, quedándonos tranquilos, estamos 5 millones de toneladas. Sí, a lo sumo. Te hago este caso porque te estoy hablando de Julián Domínguez, un hombre que está al lado de Cristina, o sea, no estoy diciendo otro. Pero conoce el sector, por eso cambia, por eso tiene una manera diferente de opinar. Conoce el sector, sabe cuáles son las reacciones, sabe la necesidad de seguir introduciendo tecnología, de apuntar. Pudo haber pasado que a lo mejor una pequeña disminución en el contenido proteico, en la calidad, etcétera, pueda deberse a algunos efectos climáticos en un momento, pero también puede ser decididamente por la menor utilización de tecnología. Sí. Entonces uno tiene que estar miren la tarea titánica, hay que incentivar a los productores a que produzcan más. Hay que reconquistar mercados. Hemos perdido Brasil, ¿no es cierto? Que es imposible de perderlo hasta con una preferencia arancelaria. Bolivia, el otro día leía, importa 400.000 toneladas, se pudrió de nosotros. Después, entonces hay que reconquistar mercados, recrear la confianza de los productores y crear mecanismos de comercialización confiables y evitar que, en mi cálculo, en 8 campañas fueron 9.600 millones de dólares que le sacaron a los productores. Gustavo López calcula un poquito más porque toma más campañas, ¿no es cierto? Evitar que de eso el 60% aproximadamente se filtró hacia gente que no los necesita. Además de que se hacen un número redondo, 10.000 millones de dólares, 6.000 millones. Trigo, ¿no? En trigo nada más. En 8 campañas, 6.000 millones de dólares se fueron para sectores que no necesitaran filtraciones en la cadena, subsidios al consumo, a la exportación de trigo, a la exportación de harina, competidores externos. Y únicamente el 40% fue al fisco, neto de las compensaciones que daban, y además habría ido a los pobres en la medida en que pudiéramos determinar que todos los pobres tuvieron acceso a la compra de pan y de los productos a los precios oficiales, cosa que es un supuesto inexistente, pero aún te concedo, suponte vos que todos los pobres pudieron comprar pan al precio oficial. En ese caso, desperdiciaste el 60% de los recursos, dilapidaste dándole subsidios a quienes no lo necesitan, se los sacaste a los productores, mataste la función de producción, desalentaste el cultivo y únicamente le trasladaste a vos quienes supuestamente querías darle el 40%. Entonces, por eso se hizo un test de eficacia y equidad y los resultados son astronómicamente malos, da que el sistema ha sido perversamente ineficaz e inequitativo y eso están los números a flor de agua. Entonces, si vos querés subsidiá
de forma directa a los que verdaderamente necesitan. Hoy con la información y los sistemas tecnológicos y computarizados se puede armar perfectamente bien, el estilo de un subsidio a la alimentación, subsidias a quienes verdaderamente necesitan. El interés fiscal ya sobre el trigo no existe más, porque teóricamente el gobierno debería estar devolviendo todo lo que ingresa en materia de derecho de exportación. Digo teóricamente porque muchas veces eso no se manifiesta en la práctica, porque los productores les hacen una serie de exigencias que muchas veces no las cumplen, entonces quizá eso no se produzca. Entonces, permitirle al productor que reciba el precio lleno, que reciba el precio que recibe cualquier productor que compite en el mundo, permitirle que tenga los mercados abiertos, que se genere una comercialización absolutamente fluida y subsidiar los que tenés que subsidiar, no regales, siempre decimos esos ejemplos absurdos, la medialuna de Puerto Madero y demás. Sí. Ese es el punto. Bueno, y eso es un cambio sustancial que debió haberse producido antes, pero lo que pasa es que esta inercia de los intervencionistas me dicen, no, ¿y cómo voy a aceptar que el precio del trigo, si aumenta el trigo automáticamente aumenta la harina, aumenta el pan y eso no se puede bancar políticamente? Todo un verso. Pues el asunto es que cuando uno analiza los números crudos se da cuenta que ha armado un sistema absolutamente ineficaz y tremendamente inequitativo, ¿no? Cuando uno analiza todo esto aparecen algunas cosas que a mí me quedaron grabados de algunos de estos eventos de A Todo Trigo, que fueron las charlas dentro de la cadena y los problemas dentro de la cadena. Incluso en Argentrigo, a fin del año pasado, hubo algún, tu sonrisa lo muestra, algún tipo de escarceo ahí. Y es un tema que yo desde mirándolo no lo puedo comprender, porque digo, a ver, ¿cuál es el miedo si todos apuntamos a sembrar 1 millón y medio de hectáreas más? Yo tiré ese número porque me cerró muy bien, digo, yo hice el cálculo agronómico, 1 millón y medio más, 300, 400 kilos más de repente por hectárea unitaria si le agregas tecnología, 16, 18. No más porque Javier Buján me dijo, 18 vamos a tener problemas, con 16 estamos bien. Eso me enseñó él, a lo mejor se le fue la mano, viste que es su teoría de los 16. Después... Sí, eso analiza que la tasa marginal de colocación en países más pobres a lo mejor te va a bajar el precio promedio total, ¿no? Pero bueno, si tuviéramos 18, eventualmente sabemos que nos sobra para todo. Bien, la pregunta es, ¿a quién le puede dar miedo dentro de la cadena que Macri, Massa o el mismo Scioli el 10 de diciembre anuncie que contra viento y marea el tipo por decreto, ¿no? A lo macho firma y saca ROEs, saca retenciones y le mete al trigo para que vos el 11 de diciembre empieces a entregar los primeros trigos cosechados? ¿A quién le puede molestar? ¿Un molinero puede tener problemas que diga, me sacaste, ya con esto me mataste? No, al molinero tenés que decir, no importa, yo te tengo que liberar también a vos el precio de la harina oficial, ¿no? Ya. Eso, evidentemente, hay que hacerlo para ser coherente. Si, bueno, pero tener más volumen para tener más competencia. Está bien, suponiendo que en última instancia están todos vendiendo al precio de la harina oficial que se corresponde con un precio del trigo actual, ¿no es cierto? Pero eso es lo de menos. Lo que hay que tener mucho cuidado es cuando uno hace cambios en los derechos de exportación, en última instancia está afectando transacciones comerciales que se han hecho a distintos precios. Si todo el mundo tuviera la certeza de que se van a eliminar el 10 o el 11 de diciembre los derechos de exportación, no habría tantos problemas porque todo el mundo en los precios estaría trabajando como lo que los precios son sin derechos de exportación. Claro. Entonces ya estaríamos cotizando el trigo enero a 180, 190 dólares. Lo que pasa es que el trigo enero se cotiza a 150 dólares, 148 dólares, porque la gente está pensando que a lo mejor no llegan con la eliminación a enero, o dicen, mirá, ya está comercializada una gran parte de la cosecha, no podés partir la mitad de la cosecha con un derecho de exportación y la otra no, podés crear distintas situaciones inequitativas con quien exportó y todavía no pudo comprar y tiene que pagar los derechos de exportación al 23 y sale al mercado a comprar ahora por encima, etcétera. Bueno, eso va a ocurrir. Claro, podría haber, entonces hay algunos que pueden decir, generalmente estas medidas se anuncian para futuras campañas. ¿No es cierto? Yo creo que los candidatos hablaron de esta campaña. Si es esta campaña y todo el mundo tuviera la certeza, porque los tres candidatos que dicen el 11 de diciembre se eliminan los derechos de exportación, los mercados ya tendrían que estar empezando a operar como si no hubiera derechos de exportación, y ya ahí los precios tendrían que reflejar un precio lleno. Pero ahí yo te hablo a vos y le hablo al productor del otro lado, ¿no? Porque en esto yo repito siempre, Rockefeller se llenó de guita arriesgándose en los momentos en que nadie se arriesgaba. Porque cuando yo tengo el diario del lunes y dice River empató, ¿viste? Con Tigres, es fácil. El tema cuando antes había que decir, 5 minutos. Claro, ¿cómo va a terminar este partido? No, ganar River y después cuando perdía 2-0 te quería cortar la cabeza. Bueno, esto es lo mismo. Diga, con el diario del lunes es fácil. Acá hay una gran incertidumbre de saber, primero quién va a ganar. Da la sensación de 2 de los 3, tenés el 70 y el 65% de chances, te la van a sacar.
y el otro posiblemente tenga una presión importante para hacerlo, porque tipo como el Topo Rodríguez, algunos que están alrededor saben, y los que lo asesoran a Scioli saben que este es el camino. Entonces, la pregunta es esto... ¿Y qué pasaría si por ahí lo saca Cristina? ¿No analizaron esa alternativa? Sí, yo entrego el gobierno, me voy. El gobierno está viéndolo. Entrego el gobierno, me voy, tomo la medida, finalmente le eliminé los derechos de exportación al trigo y que se arregle el que viene. Lo que pasa es que como un principio para ella, a lo mejor... no sé. Bueno, ¿sí? ¿La ves esa? No sé, pero creo que hay que ponerle el tapete, sí, ¿no? Sí, si sí, yo me sí, voy, sí, entrego, me llevo los lauros sí. Y arreglate vos para decir cómo, cuándo, la campaña, qué pasa con los contratos que están en vigencia, lo que se hicieron, lo que no se hicieron, los que ya vendieron, los que ya vendieron, Pero arreglate vos. En último caso estaríamos hablando de... ganar un poco menos. Acá estamos hablando de perdemos todos. ¿No? Me parece que es. A ver, muchachos, dejémoslo para el 2016-2017. Bueno, perdemos todos. Yo lo que digo es, salga cuando salga, vamos a ganar todos un poquito más. Vos me decís, Ricardo, a ver, yo empiezo a vender. Ok, vendí el 30% de la producción. Bueno, todo el mundo se vende. ¿No? Vendo el 30%. Bueno, con 30% me quedé calzado en esta guita. Pero el resto, si el día 11 Macri más Scioli me lo sacan, el otro 70 lo calzo sin el 23 de retención. ¿Es así o no? Estoy diciendo una pero no, está fenómeno. Lo que tenés que decir del lado del comprador, porque el lado del productor, digamos, si él tiene expectativas, él va a retener, porque sabe que cuidado que a partir o no va a vender, anticipadamente, porque o si no, lo que puede hacer es pero puede hacer una cosa intermedia mucho más inteligente. Fijo un piso, me compro una opción put o armo un put sintético, ¿no es cierto? Fijo el mínimo y me quedo esperando que venga la devaluación. ¿No es cierto? El precio, que es muy difícil, muy distinto a no vender. Claro. ¿No es cierto? Bueno, entonces puede tomar esa decisión el productor. Al comprador, suponete que el gobierno sale y dijera, mira, vamos a incentivar, queremos ingreso de divisas, vamos a anticipar esto, etcétera. Les doy la apertura de registro de exportación para la campaña que viene. Anoten. Exportaciones ahora para la campaña que viene, anticipan derechos de exportación, etcétera. Suponte que saliera con eso. ¿Qué haces vos como exportador? Anotás una declaración de venta ahora y tenés que contribuir con el 23% de derecho de exportación. Si al mismo tiempo no te podés cubrir comprando esa mercadería al precio equivalente con el 23% de derecho de exportación y te quedás vendido y no comprado, tenés el riesgo que el 11 de diciembre tenga que salir al mercado a comprar esa mercadería y pagar un precio un 23% superior. Entonces, digamos, hay que tener muy en cuenta quiénes y cómo van a operar y qué certeza tengan todos. Ahora, si no dicen eso, si los exportadores no declaran exportaciones y nadie les va a este gobierno, digamos, el gobierno que viene no lo puede decir declará ahora porque después si vos declarás con el 23% yo te voy a devolver los derechos de exportación que vos anticipaste, eso no lo van a decir. Pero por eso, digamos, hay mecanismos de aplicación en el medio de la cosecha que podrían hacer, digamos, temblar el pulso a quien tenga que tomar la medida. No digo que no es tomable, que es aplicable. En última instancia, si yo anuncio que voy a ser presidente y el 11 de diciembre tomo esa decisión, dije, señores, yo les dije, es una decisión, los que hicieron operaciones comerciales, vendieron barato o compraron o no compraron o vendieron barato al exterior y tienen que comprar más caro, es una decisión de cada uno. Yo les anuncié que si ganaba, eliminaba los derechos de exportación. ¿Qué es lo que decís vos? La posición, para decir, no solamente digo la medida, sino que además la cumplo. Y vos decís que si eso se llegara a postergar por razones de mejor aplicación una campaña, podría despertarse la falta de credibilidad de nuevo, decir, me engañaron porque me prometieron algo y ahora me dicen que lo van a hacer para la próxima campaña. Creo que el político y el técnico van a tener que sopesar esos dos argumentos como para saber cómo aplican la medida y cuándo la aplican. Mire, le muestro este catálogo, recién acaba de salir de imprenta, me lo acaba de traer acá Raúl Dente. Y es a todo trigo y cultivos de invierno. Apostemos al trigo, ¿no? Tiene dos signos de exclamación bien fuertes que lo marcan. 29 y 30 de abril de 2015, Hotel Sheraton Mar del Plata. Esto tiene escenarios climáticos pasados y los futuros, el rol de los cultivos invernales, tiene los desafíos a aplicar nuevas tecnologías en los sistemas actuales de producción, clima, la aplicación del clima al cultivo, la parte tecnológica, fertilización, otro día tecnológico en plenario, escenarios técnicos y económicos para la campaña y escenario político para el 2015. Interesante, con el amigo Jorge Asís, que seguramente va a decir muchísimas cosas respecto a esto. Y además hay salones, hay 2 salones o 3 o 4 salones acá, en los cuales va a haber otras charlas, novedades de varietales de trigo, comercialización de trigo en los escenarios, que es justamente lo que mencionaba vos, donde van a estar
nuestro gran amigo, nuestros grandes amigos Pierre Batiste y va a estar también Gustavo López, ¿no? Sí. No, Gustavo López Gustavo López no está, pero el tema del Mercosur va a estar Pierre Batiste, gente de Argentrigo, y va a estar también gente de Brasil, molineros brasileños. Y financiamiento en la comercialización, se va a decir un complejo de temas. Te agrego una cosita que acá en última instancia puede ser que no esté totalmente destacado, porque vos no lo leíste, entonces me doy cuenta que hay un problema de diseño, que es el agro y la economía después del 10 de diciembre, referentes económicos de los principales partidos políticos. Y ahí lo que pretendemos que vayan las tres fuerzas políticas en pugna, referentes económicos, que digan, señores, ¿qué van a hacer con la política comercial argentina, especialmente con el caso triguero? Claramente en materia de derechos de exportación, retenciones, en materia de restricciones cuantitativas, restricciones para exportar, arroz, autorizaciones, y además en materia cambiaria. Porque son los tres factores, la política comercial y la política cambiaria, que son los que finalmente hacen terminar la ecuación del productor. Entonces, ¿qué van a hacer? Ahí haya compromisos claros, definitivos, evidentes, y sin duda, ¿qué voy a hacer? Con los derechos de exportación, con las restricciones cuantitativas, es decir, todas las restricciones operarias, y además con la política de tipo de cambio. Va a haber un tipo de cambio único, va a haber tipo de cambio, va a ser fijo, va a ser flexible, va a ser con flotación sucia, va a estar abierto, va a haber tipos de cambios múltiples. ¿Qué piensan hacer con la política cambiaria? De manera tal de que eso vaya por lo menos despertando expectativas y cambiando las tan desfavorables que existen ahora para introducirlos en un marco de mayor optimismo. Pues es que lo bueno de esto que vos decís es, pues yo iba a decir, seguramente muchas de las dudas son las cosas que yo planteo acá y que siempre converso con Raúl, y que Raúl, incluso vos mismo vas investigando día a día en todo esto, que puede ser, bueno, si lo sueltan, si no la sueltan, el anclaje con el tipo de cambio, si sueltan el tipo de cambio, entonces también al exportador eso de alguna manera le conviene. Yo creo que mucho de esto, además, ustedes al invitar a los candidatos, al anticipárselo, seguramente muchos de ellos van a ver esto, Ricky Negre por de pronto, que es un gran seguidor y partícipe de esto, lo estará revoleando también, con lo cual me parece que lo bueno es que de alguna manera ya a todo trigo está anticipando ese tipo de problemáticas o de cosas que uno veía como positivas, pero que tienen bemoles que eventualmente pueden ser complejos, porque ¿no? Algún productor dice, yo mi sensación es, sembremos, apostemos, el que se la juega va a ganar, el trigo tiene mucho para dar, porque vos lo necesitás agronómicamente para generar rotación, lo necesitas porque guita en diciembre y enero, donde te faltó guita, y este año lo hemos visto, al gobierno le conviene, porque son dólares que van a ingresar, si hay 16 millones de toneladas, si pudiéramos exportar 10, 11 y nos quedan 5 adentro, impecable la cantidad de dólares que te entra cuando un banco central lo va a necesitar, ¿no? Entonces yo digo, qué bueno si se exploran estos bemoles, ¿no? Este tipo de cosas ya antes, cosa que en A Todo Trigo, cuando usted se siente en la última parte, y además de escucharlo así, escuche a los candidatos o a la gente de su equipo que conteste estas preguntas. Sí, ¿quién lo va a moderar esto? ¿Vos lo vas a moderar? Vamos a ver todavía, el moderador. Esto requiere, ¿no? Requiere ponerle mucho... Sí, es probable que a lo mejor yo, quizás el presidente de la federación, el presidente de la federación, Fernando Rivara, es por supuesto, excelente y moderno acopiador, muy conocedor, es de una familia agropecuaria absolutamente decidida, y además tiene sus industrias y tiene su producción de productos orgánicos, y de manera tal que hace tanto commodities como specialities, ¿no? Y es una persona que claramente quizás lo pueda coordinar este panel, y lo que aspiramos a que ahí surjan compromisos claros, ¿no es cierto? Claros, institucionalizados, en una reunión donde se habla de trigo y donde esperamos que haya más de 1.500 personas, todos involucrados en la industria del trigo, ¿no? Hay un detalle no menor, nosotros venimos hablando de esto, incluso nos reunimos creo que hace un mes y le fuimos contando y adelantando cosas a la gente, y vos me vas dando como una especie de termómetro cada vez que nos vemos, cada 15 o 20 días, ¿no? Y hoy al arrancar me diste un termómetro, me mirás con cara de curiosidad para saber cuál era, y me dijiste, mirá, tuvimos más empresas que se van sumando a esto. Cuando uno escucha una empresa que se suma a esto, yo lo que me imagino es un tipo que trabaja o un empresario que abre una billetera y pone guita, no saca la guita de los impuestos de la gente, pone su guita y apuesta a esto. Ese indicador, para lo que estamos en el ámbito de los negocios, me parece algo muy importante, porque quiere decir que ellos están apostando, junto con la federación y la gente que los acompaña, a que de acá va a pasar algo. Sí, notamos más interés desde el punto de vista de los que van a participar como desde el punto de vista de los que patrocinan, ¿no? Es bueno. Sí, cosa que era uno de los elementos de las grandes incógnitas, ¿no? Porque
panorama, reitero, de expectativas tan desfavorables respecto al trigo, parece que de golpe, ¿no es cierto?, ha despertado el interés. Quizás ustedes han colaborado mucho en esto, que siempre han promovido, sí. Y bueno, y afortunadamente estamos muy contentos porque creemos que vamos a tener buena asistencia, excelente audiencia como siempre, buenos expositores y al mismo tiempo un buen acompañamiento de patrocinantes, ¿no? Que gente que le interesa el trigo porque tiene su negocio atado al trigo, ¿no? Bien, tengo la última y es una pregunta de tipo profesional, vos como economista, hombre de muchos años de estar en esto, docente, el tipo empecé que está chico, organizando. Empecé muy chico, por eso. Muy chico, sí. A los 15 años muchos barriendo. Años pueden ser 20 años. Viste, todos dicen a los 15 años barriendo de cadete. Bueno, pero te agarro por toda esa parte que tiene que ver por lo experiencial, pero tiene que ver también por ese feeling que uno tiene, ¿no? Ese feeling. Y acá, y siendo, digamos, muy sincero, vos pensás que realmente, porque yo sinceramente, y lo digo ante la cámara, yo creo que puede ser un muy buen año si cada uno de nosotros desde lo privado pone también su cuota de esperanza y arriesga. Si tenemos todas las cartas echadas y el diario del lunes, es más fácil, ¿no? Por supuesto que el riesgo es grande. Y esto se lo digo muchas veces a los de los bancos, que le digo, muchachos, ustedes van a tener que también apostar a ayudar a un productor que tiene que comprar fertilizante, que tiene que comprar una buena semilla, las empresas lo mismo, nosotros anunciando, estando acá, participando, etcétera. ¿Cuál es tu sensación? Yo diría que para el trigo absolutamente comparto eso porque... Pero en última instancia al trigo le han pegado tanto que cualquier cosa que haga, ya el solo hecho de las posibilidades de cambio de gobierno y cambio de sistema, de medidas, ya es altamente favorable. Digamos, eso también, el hecho de que exista para el trigo la limitación de los derechos de exportación, las restricciones cuantitativas al maíz le va a ayudar. Lo que sí, digamos, tengo dudas desde el punto de vista global y general es lo que podría llegar a pasar con la soja, ¿no? En el sentido de que todavía estamos atravesando precios que, en última instancia, si hubiera un excelente verano en Estados Unidos, nuestro invierno, y de confirmarse las tendencias de siembra y a lo mejor de seguir obteniendo una cosecha récord adicional, quizás los precios a lo mejor podrían no haber reflejado un mínimo en este momento de alrededor de 349, $350 la tonelada en Chicago. Digamos, hay proyecciones, hay trabajos, etcétera, que indicarían la posibilidad de todavía bajar un poquito más. Y eso evidentemente repercutiría, según la política cambiaria, reitero, para la soja, que se supone que a lo mejor no hay eliminación de derechos de exportación en el corto plazo, eso repercutiría aún más en el tema de la posición financiera de los productores y sobre todo el tema de la evaluación de la tierra y de los arrendamientos. Y ahí uno analiza cualquier número y cualquier número hoy con arrendamientos le va a dar con margen negativo, de manera tal que en el trigo hay más posibilidades porque el salto puede ser mayor, claro, ¿no es cierto? En el maíz podría haber un salto también trabajando con los derechos de exportación. Para la soja no tanto, entonces no sé si ese ambiente absolutamente tan favorable puede ser para todos los granos. Me imagino que sí para el trigo. Poquito también quizá positivo para el maíz, porque ya este año es el primer año de una señal clara que Estados Unidos va a sembrar menos maíz, y para la soja yo tengo dudas porque las señales por ahora son que Estados Unidos va a seguir sembrando más maíz y si llegaran a tener un verano bueno, aumentar más los stocks de de soja, aumentar más los stocks de soja que pasan de 2,5 millones a 3 millones de toneladas en Estados Unidos a 11 millones de toneladas o 10,5 millones. Si llegara a haber otro salto de aumento de stocks, eso invariablemente tendría una repercusión en los precios y todavía los precios podrían acomodarse un poco hacia la baja. Ese es el temor. Para lo cual lo que hay que rezar es que tengan seca en Estados Unidos, que no llueva en julio y agosto en Estados Unidos y que vuelvan a los rendimientos, porque el crecimiento de la producción y los stocks de soja ha sido fenomenal. O que siga tirando tanto la demanda de la soja americana que permita evitar que se recompongan los stocks en la medida que están previstos, que pasa de 2 millones, 3 millones de toneladas a 11, ¿no? A fin de esta campaña 2014-2015, ¿no? De manera tal que iniciar con un fuerte stock y con una buena decisión de siembra y con condiciones de clima normales, difícilmente la soja podría tener una esperanza de recuperación en el corto plazo. 2016-17 en adelante, sí, seguramente la soja va a volver a estar cerca de los $10 el bushel, ¿no? Pues es que yo escuchaba tu razonamiento y pensaba dos cosas, ¿no? La primera era,
El que venga con un plan seguramente va a venir dejando algún tipo de flotación o libre el tipo de cambio, con lo cual ya eso te cambia las cosas. Si vos tenés un tipo de cambio, aunque queden 12 pesos, como dicen muchos, mira el dólar, si nosotros tenemos ingreso de capital y todo, no debería hablar más de 12 pesos. ¿El año que viene? Sí. ¿Qué dólar? El único. Claro. Entonces, bueno, ahí ya te reacomodó un poquito, suponiendo. El otro tema es, también hay muchos campos, porque hay algo que es, me parece que va a ser también importante, que va a ser el retorno de la ganadería. ¿No? Cuando yo hablo con muchos ganaderos, ven un retorno, ven el criador mejor armado, ven mucho feedlot hoy, ven el maíz, ven este tema de no trasladar el maíz más de 200 kilómetros, y ahí adentro está la posibilidad, tenemos 600.000 kilos, 600.000 toneladas de oportunidades de volver a exportar todo eso, toda esa carne, de ir a novillo de 450 en vez de novillo de 330, y tenemos grandes oportunidades incluso agronómica y productivamente de que estos campos que no dan 3 toneladas por hectárea, o que si vos los alquilás necesitas 3 toneladas y media, vayan donde tienen que ir, que es a lo mejor un retorno de alguna manera en el tiempo a la ganadería, ¿no? Sí. Me parece que eso lo va a ir, son dos cosas que por ahí van a ir equilibrando. Si nos sacamos los zapatos de una macroeconomía que nos aprieta un montón, creo que solos, aunque el contexto sea peor, más o menos la podemos zafar. Sí, digamos, está claro que si uno tiene una política cambiaria estable que asegura, digamos, en el mediano plazo equilibrio en la cuenta corriente del balance de pagos, ¿no? Si, por otro lado, tiene un esquema de política comercial razonablemente definido, entonces ahí marca una cosa que es fundamental, que son los precios relativos. Y cuando uno tiene los precios relativos, las decisiones después de qué hago, qué no hago, se hace función de los precios relativos. Claro. Si para qué hago es lo que más me conviene en términos de los precios relativos, cereales, oleaginosas, carne, etcétera, como para optimizar el destino que le doy a la tierra, ¿no? A lo mejor en alguna zona, por flete, etcétera, bueno, sigo arrendando para que se haga cosecha gruesa, en otra zona conviene meter un poco más el tema de los feedlots o el desarrollo de la producción de carne, en fin, eso se va a ir armándose en decisiones en función de que la gente prevé y crea que los precios relativos, un producto en términos de otro, van a mantener cierta estabilidad en el tiempo, ¿no? Raúl Dente, y una charla que pasó las fronteras de lo que yo me había puesto como objetivo, ¿no? Que era hablarle a usted de trigo, qué pasaba, la realidad que me metió mucho más cosas en la cabeza para razonar y pensar en lo que viene para adelante, y sobre todo me dejó la ilusión de que si logramos a través de esto que muchos de los que están en los equipos económicos y en los equipos agropecuarios de los candidatos, o usted mismo, si tiene cercanía, vía redes sociales, etcétera, le puede enviar esta nota, me parece que hay muchísima riqueza en la práctica de lo que es esto para que todas estas cosas se destraben. Creo que el próximo gobierno lo que tiene que tener es todos estos caminos allanados y avisarle a la gente ahora, el 29 y 30 de abril, en un entorno como este, con 1.500 productores, gente conectada por internet, un montón de empresas, llevarle esperanza, llevarle a decir, muchachos, vamos por estas 16, 18 millones de toneladas, vamos a prepararnos para ingresar dólar y tener un poco más de riqueza, ¿no? Y esperemos que esta sea la vencida, porque nosotros hicimos uno que era un congreso que tenía salvemos al trigo y otro en defensa del trigo, y hasta ahora no hemos tenido éxito, entonces ahora apostemos al trigo, esperemos tener éxito. Gracias como siempre. Gracias, Raúl, Carlos, gracias. Y bueno, vamos a seguir con Raúl, pero allá, en Mar del Plata, estos 2 días, a fondo, les vamos a traer un montón de información de lo que esté pasando allá, y por supuesto, vaya, porque lo mejor es ser protagonista in situ, conectarse con la mayor cantidad de expositores, de otros productores, de todos estos protagonistas. Creo que cuanto más juntos estemos y más razonemos, mejor vamos a hacer esto. Nos seguimos viendo acá en Canal AgroSitio.